Este mes en Cine Premier decidimos destacar con una cobertura especial a La Liberación, una serie mexicana que estrenó el pasado fin de semana en Prime Video y que en un panorama saturado de producciones industriales, en donde a veces ya se sienten un poco anónimas o similares entre sí, se distingue por su historia de feminismo y humor negro y por la forma en que las mujeres que están detrás de su proceso creativo y de producción se comparten con su audiencia. La creadora de la serie es Alejandra Márquez Abella, a quien seguramente conoces por películas como A Million Miles Away o Las Niñas Bien. Es precisamente el equipo de mujeres que vimos en Las Niñas Bien, compuesto por las actrices Ilse Salas, Cassandra Changuerotti, Joana Murillo, quienes vuelven a unir fuerzas con Alejandra para protagonizar esta producción. La serie sigue a cuatro mujeres que intentarán persuadir a una víctima de violencia sexual para que no denuncie a un aclamado director de cine. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Tenemos a Natalia, una actriz de telenovelas, venida menos por su edad, que quiere dar el salto al cine autoral para que la tomen en serio. Tenemos a Sol, también una productora que trabaja con dicho afamado director, y a las gemelas Carmen y Sara, interpretadas ambas por Ilse Salas, que han pasado toda su vida en directa competencia. En el camino, estas cuatro mujeres vivirán un viaje de autodescubrimiento que además no va a tener nada de solemne. Para esta serie, el camino hacia el feminismo también está lleno de contradicciones, de memes, de absurdos, de brujas, de plantitas, de radicalismos y de espacios para sanar. Alejandra y el resto de los escritores de la serie, que incluyen a Jimena Montemayor, a Aranza Luna, a Aura García Junco y a Manuel Alcalá, van aún más allá en los terrenos de la ironía. Cada una de las protagonistas tendrá a su equivalente en un tiempo alterno ambientado en el medievo. Esto para demostrarnos que en este tablero arcaico del patriarcado, aunque supuestamente los tiempos hayan cambiado, seguimos siendo las mismas fichas. Hemos sido las princesas que han buscado avanzar adecuándose a los mandatos de belleza. Hemos sido las hermanas que compiten entre sí para ser las elegidas. Hemos sido también aquellas buenas jugadoras en equipo que se la han pasado metiendo goles para el equipo contrario con tal de sentirse incluidas en el juego. Y por supuesto, también hemos sido brujas cuando nos rebelamos. Y sí, la serie también se las arregla para vestir a Diego Boneta de Jesucristo. Para entender más a fondo el proceso detrás de esta serie, tuve la oportunidad de platicar con Alejandra, con Cassandra, con Ilse y con Joana sobre heridas patriarcales, sobre la era post-Me Too y también sobre esta serie como una herramienta de sanación y de liberación para ellas. Quédate con nosotros para escucharla. La verdad es que sí quisiera hablar sobre la génesis del proyecto porque digo, ya vemos, o sea, Ale me habías platicado un poco que tiene ahí unas raíces ahí puestas en pues todo lo que vivimos un poco, ¿no? De Ujú. hace unos años y pues todo lo que eso significó y que las mujeres empezamos a hablar como entre nosotras y cuando empezamos a hablar entre nosotras dijimos, ah, caray, ¿no? O sea, había como temas radiactivos, bueno, que yo sentía que eran como radiactivos, lugares en donde tantito poníamos el dedo y sentíamos una cosa inmensa, o sea, como que incluso había varios silencios, como que, o muchas cosas de las que todavía no podíamos como ni hablar bien, siento, Ujú. ¿no? Como que había mucho dolor. Entonces sí quería como que nos platicaras tantito, hasta donde nos puedas compartir on the record, este, sobre todo ese, pues sí, la génesis de la liberación, que creo que también está muy interesante. Pues tengo que decir que una amiga muy linda me dijo, cuando le enseñamos la liberación en un screening un poco prematuro, quizás, en un texto muy lindo que escribió, me dijo que la liberación se sentía como una conversación, como las conversaciones que tenemos las mujeres o que hemos tenido. Yo quiero pensar que lo que me decía esa amiga, que eres tú, Penny, eh, no nada más tenía que ver con las conversaciones alrededor del Me Too o de lo que pasó hace 6, 7 años, sino también un poco en general, ¿no? Nosotras hablamos de lo que nos pasa en el cuerpo, de lo que nos pasa en el corazón, de un poco la política
de ser mujer en el mundo y muchas veces sentimos que todo eso no puede compartirse ni públicamente ni en espacios como donde los hombres pues están un poco llevando la batuta, ¿no? Y siento que la liberación pues viene un poco de varios lugares, como siento que las cosas chidas, ¿no? Siempre surgen porque hay varias cosas sucediendo al mismo tiempo y siento que fue, o sea, tener este grupazo de amigas, artistas brutales con quien no había como las ganas y el ímpetu de seguir trabajando juntas por todos lados. Todo lo que estaba pasando en el Me Too, en el mundo, en México, con Ya es hora, ¿no? Que obviamente fue un grupo del que participamos nosotras y de ahí nos conocemos. Tú sabrás lo que compartes sobre toda esta información, Claro, claro, sí, sí, pero sí. obviamente, o sea, yo también ahí me di cuenta que había muchísimo pasando o sea, que no había una pureza ni una santidad necesariamente como adjunta al feminismo, ¿no? Y que había que hablar de eso también. Claro. Y en ese momento fue como de Joe, Ilse, ¿no? Obviamente ustedes que tienen este Ah, grupo con esta cercanía, desde el principio me imagino que estuvieron Joe, Ilse desde el principio de esto, ¿no? Como de, desde las semillas, desde esas conversaciones y dijeron, vamos, ¿o cómo Sí, fue? sí, estábamos, es que no sabíamos hacia dónde iba a ir, la verdad. Como que fue una cosa después de la otra, pero yo supongo que la primera fueron conversaciones, filmando a las niñas bien, eh, que iban alrededor de ese tema, obviamente, del Me Too, del feminismo, de nuestras contradicciones, de nuestros errores, nuestros distintos puntos de vista, y luego, como dice Ale, ¿no? Las ganas de seguir trabajando juntas, y fue así como, ¿por qué no hacemos una serie? ¿Por qué no hacemos también una comedia, ¿no? Teníamos ganas de hacer una comedia, de reírnos, porque son conversaciones muy chistosas. Muy, En realidad las contradicciones casi siempre son graciosas. Este, o sea, cuando te das cuenta de que estás diciendo exactamente lo contrario que lo que decías ayer o claro. alguien más, es chistoso. Entonces fue como un pasito. Luego cayó la pandemia y luego Ale estaba clavada con Calimán y la bruja, y entonces tienen que leer esto, y entonces ella se clavó como en ese universo. Nosotras teníamos el universo de nuestros personajes, sobre todo, ¿no? Como la premisa de qué personajes quieren hacer, qué les gustaría. Cada una tenía una idea y ya luego se fue tejiendo con la batuta de Ale y el grupo de escritoras, y bueno, un trabajo de muchos años también. Sí, pues sí, bastantes. Y los personajes, o sea, ya sabían qué personajes querían desde el inicio, o sea, porque estos perfiles de, pues un poco la princesa, la jugadora en equipo, ¿no? Las gemelas que compiten, eso ya lo tenían claro desde un principio, o lo eligieron cada una. Pues no tan claro. Teníamos idea de las ganas de lo que queríamos hacer, o sea, hacia dónde queríamos explorar nuestra actoralidad. Yo, en mi caso, Ale siempre desde que la conozco me ha dicho, es que a ti te tienen que miscastear, o sea, te tienen que justo poner en un personaje donde no sea obvio que puedas hacer ese personaje. El día que pase eso, vas a ver. Entonces, de esas ganas, yo también ya venía con muchas ganas de experimentar algo distinto, porque siento que me estaban ofreciendo personajes muy parecidos. Entonces, sí, yo le quería dar absolutamente la vuelta ya teniendo la oportunidad de gestar el personaje desde el principio. Pero sí me acuerdo también mucho de las conversaciones que teníamos entre nosotras y y ellas me decían, pero además tienes que hacer de esta manera. O sea, me ayudaron con lo que a ellas se les antojaba verme a mí también hacer como actriz, para construir a Sol, en mi caso. Ajá. Yo creo que sí es muy sanador. Bueno, también se lo comentaba, creo, a Ale, y si no te lo comentó ahorita, Ale, pero creo que yo sí creo que sí sentí como muy sanador el hecho de que se concentrara en las mujeres que están alrededor de este hombre, ¿no? Que es este director que es acusado sexualmente y que obviamente la narrativa no está en él, sino en las mujeres de alrededor. Ya no te voy a regalar mi silencio.
Un reconocido director de cine ha sido acusado públicamente a través de un video de abuso sexual. Que es un lugar que no vemos mucho, yo siento, como que siempre está obviamente la víctima y está, pero como que siento que no vemos ese lugar. Em, por qué esa decisión? O sea, sí tiene que ver como con, sí, por qué esa decisión? Siempre me lo preguntan, tengo que decir que es la primera vez que no me lo preguntan como con juicio, siempre me lo preguntan con juicio, Ah, como ¿por qué no te fuiste por la víctima, no? Como, ah, no, pero pero pues justo, bueno, yo no no, tengo que yo hablar. creo, yo tengo la teoría, pero eso es como, sí, quizás una cosa mía, como de que mientras más incómoda estés haciendo algo, bueno, no sé si eso aplica para todo, pero digamos, como que entrarle por el lado que más te incomoda va a hacer que en esa como ristra de cuestionamientos que vas a tenerte que hacer para encontrar un poquito suavizar tu incomodidad, va a haber respuestas más interesantes que si vas con lo noble, con lo que tú crees, con lo que ya es bueno, con lo que ya es con lo que ya no necesita ni siquiera una reivindicación, ¿no? O sea, para mí todos los movimientos y todas las causas y todas las ideas y todo lo que creo en la vida tiene que cuestionarse para entonces poder reafirmarse, ¿no? Si no lo estás cuestionando continuamente, entonces, y lo das por hecho y se vuelve una como lista de reglas que cumplir, ay, mira, eh, no, o sea, creo que justamente se va diluyendo la potencia de las ideas y de las causas. Sí, o sea, como que yo lo sentí como que me estaba rascando en un lugar donde tenía comezón y donde no me había alcanzado de alguna Ujú. forma. Eh, así lo sentí. Y obviamente en la serie se habla mucho, bueno, empieza la serie hablando de la herida, ¿no? De la herida patriarcal y de cómo sanar, etcétera. Entonces les quería preguntar, ¿qué sería esa herida para ustedes? ¿Cuál de todas? ¿Cuál es tu- Este, Pues yo creo que es un recuerdo, o sea, sí parte como de aquella vez o aquellas muchas veces en las que sentiste que por ser mujer tenías que comportarte de cierta forma o dejar de comportarte de cierta forma y esa acción o esa omisión causó como pues sí, una cicatriz que te condicionó el comportamiento y eso pues no lo viven los hombres, ¿no? O sea, creo que, o sí lo viven, pero de otra forma, ¿no? Para mí, y no necesariamente es como de qué manera te agredió un hombre o de qué manera te oprimió el patriarcado. A veces son cosas que siento que tienen que ver con solo la condición de ser mujer, pero bueno, yo lo entiendo así. Hemos hecho cosas malas, pero ellos nos han hecho cosas peores. Ilse, para ti, ¿qué sería como esta herida? Pues nunca, es que hasta que estábamos haciendo la serie, bueno, hasta que leía lo que estaban escribiendo, me cuestioné, pues eso, ¿no? Que yo creo que va a pasar idealmente, pues yo creo que va a pasar eso. ¿Cuál es mi herida patriarcal? Nunca había pensado en eso. Nunca había pensado que un sistema me hiriera de esa forma. O sea, como que siempre tenía esta idea de que los condicionamientos sociales se voy a romper y la rebeldía, pero esos condicionamientos sociales sí vienen de un sistema patriarcal, en donde pues no le ha convenido al sistema que alguien como yo, o sea, dícese una mujer, tenga más poder o más voz o se salga de sus labores domésticas tan seguido o quiera ser proveedora o bla, 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 bla. O sea, pero lo entendí hasta que estaba leyendo los capítulos, sinceramente, o bueno, o preparando la serie cuando estábamos leyendo la bibliografía, perdón, que nos compartían. Entonces por ahí me empezó a sonar eso, pero yo nunca había reflexionado al respecto. Pero ahora me doy cuenta que sí me peleaba mucho con lo que yo llamaba condicionamientos sociales y que no son otra cosa que las reglas del patriarcado. Sí, claro, totalmente. ¿Qué leían?
en esa, me da curiosidad, ¿qué lecturas las cautivaron como en ese periodo? ¿Sabes qué me estaba acordando que leímos y nos explotó la cabeza muy al principio? Teoría de King Kong, Ah, muy buena, que de también ahora, Virgin. ajá, de Virgin Despentes, Ajá. y Calibán y la Bruja, Mm. O sea, este, la, en el cuarto era, bueno, sí, Calibán y la bruja de Michelet, que creo que es, o sea, la voz en off de la bruja, o sea, los conmino a que compren la bruja de Michelet y vean, porque hay mucha voz en off de la bruja que está, o sea, la misma frase de la hoguera es un triunfo que se lleva con orgullo, es una noción que nace de cómo Michelet explica a la bruja Ajá. en sus... también me Esta Ferrante también, no estábamos viendo también, no salió por ahí la serie esta, y leímos la de la amiga, ¿cómo se llama? amiga estupenda. Uf, La amiga, Sí, estábamos en eso, porque yo me acuerdo, tengo notas de esos días que me puse a revisar antes, pues era compartir esas cosas, o sea, quizá no como ya para el cuarto de escritores, como dice Ale, Ujú. pero eran intereses en común, cosas que nos llamaban la atención. Yo estaba muy insistente con Sor Juana y luego, con las chavas Las Witch. Jimena González y toda esta banda de Ah, chavitas que hacen lectura en voz alta, Ajá, este, las también, poetas. también sí. eran cosas de las que hablábamos y que nos llamaban la atención y que por ahí se va colando todo. Es que, o sea, a lo mejor no tiene que ser como un copy-paste de algo, ¿no? Sí, ni Pero, había pero sí, como bibliografía súper hermética, ¿no? O sea, como que era... qué increíble. Cuando empecé a ver la serie, sentí de nuevo como un llamado de atención, o sea, como, no llamado de atención, pero sí como una hermana, sabemos que sabemos, ¿no? Sabemos y, ¿no? Amiga, daros Entendemos. cuenta, ¿viste? Amiga, date cuenta, porque en la serie, el colectivo feminista, pues, digo, son brujas, ¿no? Y son ocupas, además, ¿no? Tienen como este espacio Ujú. ocupado. Y yo dije, o sea, me gustó mucho esa decisión porque yo paso mucho tiempo, no me había dado cuenta de cuánto tiempo he pasado estos últimos años tratando de explicarle a la gente que no somos brujas. O sea, como tratando como de, no somos tan radicales, ¿no? O sea, como que a veces me siento como explicándole a la gente que me pregunta, oye, pero es que las feministas son muy radicales y quieren separarse de los hombres. O sea, como de, no somos tan radicales. Y entonces viene la serie y dice, bueno, ¿y si somos qué? ¿No? Nos dijeron que éramos satánicas, ¿no? Si somos, y si somos brujas, Así de, ya ¿qué? se van a poner satánicas. Pues sí, se va al extremo siempre cuando hay un cambio cuando alguien te mueve el piso un poquito, pues la primera reacción es el susto y el susto es el rechazo y pues el rechazo a esto sí se va a esos lugares. Lo único que a mí sí me preocupaba mucho es que no fuera una asamblea terfa. O sea, eso sí. Sí, sí. O sea, eso sí no. Claro, sí, no, que ¿No? no fuera Como que excluyente. sí, como que siento que sí, el moto de la liberación siempre fue todo mundo cabe en la liberación. O sea, y eso se aplicó desde cómo casteas a la gente, o sea, qué tipo de actores o actrices pueden venir a trabajar, qué tipo de, ¿sabes? Todo un poco la decisión era como no hay nadie que no quepa en la liberación, o sea, se le encuentra su lugar y hay un espacio. Y claro, también estamos contando los bemoles de este tipo de organizaciones, ¿no? Porque también hay que hacerlo. O sea, Claro. hay mucho protagonismo en estos espacios, ¿no? Y hay muchas ganas de dirigir las cosas de manera vertical, que al mismo tiempo, pues no hay, o sea, la horizontalidad tiene otras complicaciones, ¿no? O sea, como que también eso era interesante para mí, ¿no? Como para de echarte un clavado en la asamblea y hablar de esas cosas que no son buenas o malas, son las dos, ¿no? Son las dos. Y el humor, Ale, Ilse y Joana, esta es una serie que la verdad me hizo reír mucho, y está pensada como para hablar de estos temas desde ese lugar, ¿no? Como de, mira, compartimos, estamos ahí todas, todos, todes, vivimos esto y te entendemos, ¿no? O sea, pero a partir del humor. ¿Por qué era importante o qué encontraron en el humor que les permitió justo
encontrar como un lenguaje o una forma de hablar de esto? Pues partiendo de nosotras, el humor siempre fue lo que nos permitió poder hablar de estos temas espinosos en los que a veces no estábamos de acuerdo, en los que a veces teníamos además percepciones totalmente opuestas de las cosas, pero el humor nos ayudaba a poder acomodarlas y a poder seguirlas discutiendo, platicar. Y muchas veces nos ayudaba a abrirnos los ojos cuando los teníamos cerrados a cierto tema, por un lado, y por otro, pues teníamos muchísimas ganas de hacer humor, de hacer comedia, de que también yo tenía, no sé si era es algo que comparto con las otras, pero tenía como esta idea de que las mujeres no éramos tan graciosas, no podíamos hacer ese tipo de comedia, ¿no? Y de pronto fue de, claro que sí lo podemos hacer y además lo podemos hacer en el entretenimiento, en esta industria. Es también un lugar muy ocupado por hombres en este país, entonces eso era algo que personalmente a mí me motivaba, pero a las demás a ver qué dicen. Yo creo que la comedia es una herramienta súper poderosa. O sea, creo que lo que hace es que desmantela la defensa del espectador. Y creo que entonces tienes que aplicar la variación tonal y irte a lo contrario, ¿no? Y creo Ujú. que y creo que eso es algo muy difícil de hacer. Y fue para mí el enorme reto más cañón de todos, sin duda, o sea, como poder irte de farsa a melodrama, o sea, como en cómo estructuras, cómo escribes, cómo editas, cómo musicalizas, pero creo que para las señoritas aquí presentes también era una cosa enloquecida, de pronto estar haciendo, ¿no? Una escena que no tenía ni pies ni cabeza, a irte a una cosa súper grave, densa, hardcore, me imagino, ¿no? O sea, digo, fue una exigencia muy cañona, pero bueno, ahí está. Yo nunca reflexioné al respecto, o sea, eh, las conversaciones iniciales sí partían de las ganas de hacer comedia, pero creo que yo nunca reflexioné al respecto porque me parece que así es nuestra relación. O sea, como, mm, sí, claro, como yo no escribía, yo no tenía que armar todo el show, para mí es natural, porque así es como nos comunicamos nosotras. Es decir, nosotras en una conversación, en un bar o en una comida, nos reímos mucho, lloramos, gritamos, hacemos berrinche y otra vez nos reímos. O sea, es como una forma muy natural de conducirnos porque somos irónicas, porque tenemos humor negro, porque sí nos reímos de nosotras mismas. Entonces yo creo que también, o sea, con la naturalidad con la que nos movimos ahí, eh, es porque así es, o así ha sido nuestra relación. Somos afines en ese sentido, ¿no? Sí, pero sí había, o sea, hay un episodio en donde nos vamos de una escena muy hilarante con hot dogs a una escena muy intensa con Medea, que te juro que es de los retos editoriales, o sea, más cómo Por sostener eso te un tono digo, y el otro en por paralelo. eso digo que como escritores el reto es distinto, pero cuando lo Sí, actúas, o sea, sí. yo te apuesto que Cass, cuando hacía Medea, está en Medea y cuando actúas es, o sea, Ujú. teníamos tan claros los personajes. Eso es muy raro porque Sí. teníamos muy claros los personajes antes de conocer la historia. Entonces, todo ese bordado que hacen las escritoras, las showrunners, las directoras, como que uno como actriz lo habita diferente. O sea, no estás pensando, ay, aquí estoy en un drama. Es como natural que después de cagarte de risa en el medioevo porque te asustó una que dijo, agua. Inmediatamente después ves a tu compañera y, o sea, estás como en la historia y llega solo, pues, ¿me explico? Pero, pero digamos que la labor, yo supongo, de ustedes es diferente. Para nosotras, para mí se parece mucho y quizá también la escribieron así
pues porque alguna referencia en nuestra relación de años también tendrá que ver con eso, ¿no? O sea, yo hago a Carmen y es como, me parece muy natural las cosas que dice, porque algo hay de mí en los personajes. Carmen. Y de Sara, También mucho. Su skincare. envidiable, envidiable además. ¿Cómo fue para ti, Ilse, hacer justo a dos personajes? O sea, a estas dos hermanas que además se enfrentan constantemente. O sea, no es que una ande por allá, la otra anda por el otro lado, sino que, o sea, tienen escenas como fuertes ambas y son tan distintas, bueno, yo creo. Pues en principio, o sea, las cosas técnicas eran muy costosas, complicadas, nos hacíamos pelotas, pero no. em, pero la verdad es que cuando entiendes a los personajes, no quiero decir que es fácil actuarlos, pero es menos complicado de lo que parecería, pues, porque los entiendes. Cuando tienes dudas, ahí es como que no te sale porque no hayas de por qué hace él lo que hace. Y aquí sí las tenía bastante claras. Y creo que una vez más tiene que ver porque estar desde el principio, pues creas una relación muy diferente. No sé, sí, aunque lo escribieron, aunque la escribieron las escritoras, Ale tuvo la idea de que yo hiciera las dos hermanas, pues sí, sí acompañé el proceso desde mucho antes de entrar a filmar. Entonces, y sí, sí siento empatía por ambas. Y sí tenía referencias muy claras de ambas también. Ya. Quisiera hablar también de este otro tiempo alterno que tiene la serie, ¿no? Que parecería que es el pasado, que era lo que también le comentaba Ale, parecería que es un pasado histórico, pero en realidad no es, sino es como, tú lo has descrito como un espacio mental, ¿no, Ale? En donde, es divertidísimo y en donde suceden cosas como creo muy necesarias y que como espectador siento que te va a hacerte preguntar quién eres un poco, ¿no? O sea, qué Barbie eres un poco en toda esta historia. Entonces quería preguntarte, Ale, sobre ese espacio, ¿no? O sea, ¿cuál era tu visión? O sea, ¿cómo llegaste cómo llegaron a la decisión de tener este tiempo alterno? ¿Para qué? Ajá, qué función tiene a tu forma de ver? Pues fue justo a partir de leer Calibán y la Bruja y de entender que el patriarcado como lo conocemos se instaló en el siglo XIII, en pleno medievo, y que muchas de las opresiones que vimos las mujeres están fundadas en ese tiempo, o sea, fundaron en ese tiempo, se establecieron ahí. Y para mí era divertido pensar en hacer como una especie de espacio mental donde donde esas opresiones pues siguen vigentes, ¿no? Como si viviéramos en un presente lleno de ese medievo y que además es producto pues como de este hechizo, de esta secta rara que encuentran estas chavas y en donde pues se van a poner a jugar un poco sus heridas, ¿no? Y sus búsquedas y su colectividad. Me encantaba que fuera un lugar donde ellas podían como encontrarse en un mundo paralelo, ¿no? Como que mientras más amiga te haces en el mundo material, más amiga te haces en el espacio mental también, ¿no? Sí. Y algo se resuelve ahí, que para mí la liberación, la verdad es que es una historia sobre colectividad. O sea, al final creo que la gran resolución de la liberación es que pues no hay mucho que hacerle a las heridas, solo caminarlas en conjunto y en esa colectividad pues encontrar algo que sea pues por lo menos como un bálsamo, si no una cura. No, me encanta. Y la última, creo que Armando a mí ya me puso que es mi última pregunta, pero quería preguntarles, ¿la liberación fue liberadora para ustedes? Sí, sí, ¿en qué sentido? ¿Empiezo? ¿Quieren? Sí, Joe. Sumamente liberadora. Yo creo que es el proceso profesional y personal donde más he puesto mi corazón, mis deseos, mi disposición, donde más he estirado mis propias ligas internas. Em, y creo que sí, me siento
Ay, siento que fui a la escuela a estudiar una especie de maestría y no sé en qué hice la maestría, pero porque aprendí muchas cosas, pero me siento más profesional, me siento con una capacidad de escucha distinta, de abordar las dificultades distinta y eso es muy liberador. Sí, yo creo que para todas ha sido en distintos ámbitos de nuestras vidas personales, pero sobre todo, no sé, pienso ahora, a mí que me tocó hablar de la competencia entre hermanas, entre mujeres, entre iguales, como que sí me doy cuenta que luego me tocaba vivir muchas cosas y ya no las veía igual. Em, Mm. las veía ya desde un punto de vista liberado, Ujú. em, incluyendo la colaboración creativa. O sea, es como que se reafirmó que no tengo que tener la razón o que no tiene que tener alguien la razón, que las relaciones más interesantes que tengo son complejas, hay discusiones, hay desacuerdos y que es más potente el deseo de seguir explorando, ¿no? Lo que sea que estemos explorando. O sea, amor, amistad, una cosa creativa, lo que sea. Entonces, me estoy dando cuenta de todas las cosas que se han ido liberando poco a poco. O sea, yo creo que, y todavía cuando la volvamos a ver así ya con distancia, yo creo que vamos a seguir rompiendo cadenas. Me encanta. Tú, Ale. Y yo, no, pues totalmente. O sea, yo creo que, o sea, sí pienso mucho como, órale, hice un dispositivo de sanación para mí misma. O sea, yo lo uso ahora. O sea, es como, me acuerdo, ese flashback ¿no? De ese trauma que tengo. ¿Por qué es tan, sí, por qué me condicionó tan cabrón en mi vida, ¿no? Y qué puedo hacer, qué tipo de contemplación puedo hacer sobre ese momento en mi vida para de alguna manera entender mejor dónde estoy y quién soy ahorita. Y sí siento que, no sé si, o sea, yo siempre he ido a terapia y muchas cosas, pero no sé si tenía esto así como tan a la mano como ahora siento, como que siento que está muy, que la liberación lo dignificó, lo puso como algo, como un ejercicio cotidiano, sin tanta ceremonia, no sé. O sea, Sí, lo hizo como, es que la palabra accesible está bien, o sea, ya sabes, Real. como bien usada y bien así, pero es que ujú, yo sí creo que lo pusieron a la mano de las chicas. Como que viéndolo, yo sí dije, me dieron como una suerte de lenguaje, siento, ujú, para ujú. varias cosas que no sabías verbalizar, pero ahora ya es como de estoy siendo la jugadora en equipo, ¿sabes? O sea, Ujú. como que te dan cosas así como Javi Noble también nos dio como un Javi Noble para poder hablar de los Javis Nobles, como que Ujú. también siento que la liberación nos da ciertas herramientas sin Ujú. que sea una lección, ya sabes, ¿no? Que nadie quiere, Es pero que no yo hay sí que, creo que eso sucede. sí, sí. No hay que subestimar el poder de sacar nuestras heridas en un espacio seguro. O sea, es, te quita toneladas de encima y ves que además no estás sola, que todas y todos estamos heridos. Entonces, esa colectividad empieza a que, con efervescencia, a que suceda ahí una efervescencia muy sanadora. Totalmente. Ay, muchísimas gracias, chicas. Muchísimas de las mejores actrices de este país matarían por estar en el lugar en el que tú estás. Es una película de Lucas García García. Tu crossover al cine de arte. Necesito hacer esta película. Gracias, Cassandra, por el tiempo y muchas felicidades, obviamente, por este nuevo estreno de tus. Gracias. Quería preguntarte a ti cómo había sido tu inicio con la liberación. Pues es que me resulta difícil como saber a dónde remontarme, porque mi, mi proceso de inicio con el movimiento de las mujeres inició muy temprano en mi vida, hace, eh,
pues sí, como 18 años, porque estudiaba con un chamán en Morelos Wow. y él me platicaba que iba a haber un movimiento feminista muy grande en Occidente, en el que las mujeres se iban a replantear muchísimas cosas. Y él fue la primera persona que me habló del feminismo. Wow. Habló de, o sea, de formas de pensar, de relaciones entre los hombres y las mujeres que eran muy complejas que yo ni siquiera alcanzaba a ver, ¿no? Pero Claro, me abrió a mí mucho los ojos y, y algo que a mí me tuvo, o sea, siempre muy presente desde este despertar que tuve con esta persona, que iba a ser muy difícil lograr un cambio sin la conciencia de los hombres. Y de ahí surgió mucho como mi necesidad de interpretar a un personaje como Natalia Ruiz, porque si bien en esta liberación de la mujer empezamos a jugar mucho con nuestros cuerpos y como a poder habitar nuestra belleza y nuestra sensualidad sin sentirnos intimidadas ni con miedo, también hay algo de eso que le conviene mucho al patriarcado. claro, es convenientísimo. Es muy conveniente. Mm. Entonces, hay muchas aguas que se están moviendo en eso, ¿no? Es muy delicada la forma y creo que hay, o sea, que debemos observar nuestros aspectos femeninos, no en comparación con los aspectos masculinos de la vida o con nuestras formas masculinas, sino dándole valor a nuestros aspectos femeninos. La parte más difícil de avalar y de respetar y de integrar y de darle un valor es a lo que no se ve, es a nuestras partes intuitivas, espirituales, sensoriales, emocionales. Esas son las partes que yo siento que tenemos que poner sobre la mesa como un valor real. Y por ejemplo, en este proyecto, lo que platicaba con Ale y con Joe y con Ilse es que yo como espectadora lo sentí como muy sanador, ¿no? Y ellas me platicaban que ellas también, o sea, hacerla fue también de cierta forma, crear un dispositivo de sanación, ¿no? Al mismo tiempo. ¿Encontraste justo en la liberación este espacio para explorar todo lo que me estás diciendo? Completamente. Y también el espacio de trabajar entre mujeres. Yo he trabajado con mujeres muchas veces en la vida, ¿no? Pero en esta ocasión estábamos muy involucradas creativamente en la producción, en nuestro diálogo, en cómo que, o sea, había un involucramiento diferente y somos muy diversas entre nosotras. Somos realmente muy diferentes, personalidades muy distintas. Y eso es parte de lo que para mí fue mi aprendizaje, ¿no? O sea, de repente hay cosas que me encantan de la otra y cosas que me generan mucho movimiento interior de la otra. Pero esos movimientos interiores, como que cuando te sales del juicio y entiendes que en esa diversidad, o sea, en esa cosa que aporta distinta a la tuya, tu compañera, está el movimiento, es donde te das cuenta de la humildad que tienes que ejercer y de darte cuenta que si no fuera por eso, no estaríamos logrando este proyecto. Y tu personaje, Natalia Ruiz, de cierta forma, es un personaje muy interesante porque de cierta forma hay algún punto en que de nuestra vida en que como mujeres queremos ser Natalia, ¿no? O sea, en la adolescencia, obviamente, las Natalias eran lo que yo quería ser, ¿no? Lo que todas queremos ser a Ujú. cierto punto, porque hasta cierto punto, Natalia, que es la princesa, está avalada, ¿no? Hasta cierto punto por su belleza, ¿no? Porque cae en todas estas, en la belleza heteronormativa, ¿no? Y Ujú. joven, bonita, etcétera. No se le permite ser tan inteligente, ¿no? Porque ahí ya estaría como transgrediendo una línea. Pero hasta cierto punto está avalada
pero justo está en un momento en donde como que el sistema empieza a querer desecharla, ¿no? Como de, Ujú. pues ya no estamos tan ahí, ¿no? Y me platicaba Ale y Ilse y yo que incluso antes de filmar, obviamente, incluso antes de ver los capítulos, ustedes tenían como ya muy claras los Ujú. personajes. Entonces quería preguntarte, ¿qué era lo que tenías claro de Natalia desde el inicio, ¿no? Em, ¿Y qué preguntas te generó? Es que las preguntas ya estaban antes de que existiera el personaje. Entonces, como que el personaje fue el pretexto para explorar todas estas preguntas que yo tenía, ¿no? Que tienen que ver con esto. O sea, de repente, como actriz, yo tengo eso como muy presente y muy en juego como posibilidad de movimiento en mi oficio. Entonces, cuando yo veo a mi alrededor mujeres que hablan de liberación porque están en bikini en sus redes sociales, hay una parte en la que yo me lo cuestiono, ¿no? Porque no sé si me están mostrando el cuerpo antes de hacer ejercicio y antes de la dieta, y me están mostrando su cuerpo libre realmente, o me están mostrando el cuerpo sensual, atractivo, que genera los likes, y que eso está bien, y está bien sentirme deseada, y está bien que todos quieran conmigo. Y me pregunto, o sea, simplemente me pregunto, o sea, como que hay una parte en la que digo, pues qué padre, ¿no? Qué bueno. Se ve que estás muy cómoda, que estás muy liberada, pero, O al menos parece, ¿no? pero me pregunto, ¿no? Porque veo que muchos likes de eso son como muchos vatos, como diciéndote muchas cosas lindas y no sé, me genera muchas preguntas. Claro. Entonces, como que a raíz de eso surge, ¿no? Y de repente yo he descubierto que a mí me gusta mucho desenmascarar. Me gusta desenmascararme a mí y me gusta desenmascarar a la gente. Y desde muy chica, a mí, en términos de la publicidad y de mi carrera y demás, me hablaban mucho que tenía que generar un personaje y ser un producto, que yo era un producto. Mm, Y yo nunca entendí por qué, porque siempre tuve como dudas, o sea, siempre dije, "¿Y qué? ¿La gente quiere ser como yo? Y si la gente quiere ser como yo, qué feo. Yo no quiero que la gente quiera ser como yo quiero generar en la gente la necesidad de ser como son ellos, que yo inspire a la gente a ser como esa gente es. Si yo atraigo a la gente para que quieran ser como yo, pues no siento que esté generando algo bueno en el mundo. claro. Entonces, como que esas siempre fueron cosas que a mí siempre me han pasado con mi carrera, que han tenido consecuencias de cierta índole, pero Claro. con las que me siento más cómoda y más feliz con esas decisiones. Y además conozco muy bien, porque o sea, como al ser algo que es como la manzana de, ¿sabes? Es como una tentación a la que puedes ir y veo lo que sucede y veo lo que están haciendo y veo que la voz está colocada en otro lugar, que los gestos están súper estudiados, que el look siempre está planeado y lo veo y lo respeto porque es una chambota, pero no creo que genere nada positivo en el mundo. Lo lindo fue descubrir que quiero mucho a Natalia, que Natalia es una superviviente, que hizo lo que pudo con las herramientas que tenía, que sacó adelante a su familia y salir un poco del juicio sobre eso, ¿no? Porque también soy muy densa y muy dura cuando lo veo Claro. No, y pero salir un poquito de ahí creo que también. como espectadora acabas queriendo mucho a Natalia. Eh, Sí, Como eso que era lo importante. esa mujer rules absolutamente, o sea, ha sobrevivido ahí con sus propios medios y es muy astuta, ¿no? O sea, ella se hace que es tonta, ¿no? En este programa y constantemente, pero ella es muy lista y tiene como varios diálogos así como de, que los Ujú. dice así, o sea, como que los lanza
por ahí, pero Sí. realmente entiendes que ella entiende muchísimo, ¿no? De lo que está pasando, ¿no? Eh, Sí, y para mí fue como muy, o sea, pensaba mucho de repente como en la espiritualidad, ¿no? O sea, como en la parte de que muchas veces donde tú ves al monstruo está el amo, o está el dios o la diosa, ¿no? O sea, como este ratón que se convierte en Ganesh, o sea, como esta persona sobre, o sea, yo misma, Cassandra, decía, esto sobre lo que hago todos los juicios, por favor que se me revele como algo más grande. Y ese fue el honor que hice sobre esas preguntas que yo tanto me hago y que tanto critico afuera. Y de repente no estoy tan lejos de ser Natalia Ruiz, porque también me pongo claro, mi vestido para la premier y también claro, pongo mi maquillaje y voy toda tonta a promocionar mi película o lo que sea. claro, claro. Y bueno, pues ahí esto, o sea, me sale mi Natalia Ruiz. ¿Qué voy a hacer? Pero creo que eso es lo bonito de la liberación, que nos da como que se siente que son mujeres compartiéndose, ¿no? Como creadoras, pero también diciéndole a las espectadoras, hermana, te entendemos, ¿no? Todas Sí. somos, todas somos estas mujeres todo el tiempo, ¿no? O sea, todas somos Natalia Ruiz, todas hemos competido con nuestra amiga, con nuestra hermana, todas Sí, hemos jugado, ¿no? El juego para el equipo contrario, este, como que hemos sido todas estas mujeres y te entendemos, ¿no? exactamente. Lo Eso era lindo. lo amoroso y lo importante de la serie y también la inteligencia de Alejandra de volcar todas estas preguntas y darles la vuelta, ¿no? Claro. Y nada más una última pregunta. La serie es divertidísima, además, o sea, tiene todas estas reflexiones, pero además el humor es increíble, ¿no? Ujú. Te desarma como espectadora y empiezas a recibir las cosas que te quiere decir de una forma, pues ya no estás a la defensiva, ¿no? Ay, me van a hablar de feminismo, no sé, luego la gente es así. Ujú. No, estás como que te deja en un lugar para recibir. Ujú. Y creo que el humor tiene mucho que ver con eso. Y me contaba Ale que pues obviamente desde el cuarto de escritores eso es muy difícil, ¿no? A nivel tonal, irte de un lugar como hilarante a una cosa fuerte, ¿no? Que los hot dogs y luego llegamos a la escena de Medea que es increíble. Y él se decía, pero para mí la verdad es que para mí, yo no sentí como esa dificultad de ese salto o de esos tonos porque así es como nosotras hablamos. Entonces, Ujú. tú como actriz, ¿cómo fue para ti? O sea, ¿fue como algo de sí, el humor, el drama, o fue más como de, pues es que así somos nosotras, ¿no? No, pues es que, o sea, es muy acertado lo que dice Ilse, porque somos, o sea, nosotras nos reunimos a platicar y somos voraces y tenaces y nos morimos de risa y nos caga lo que dice la otra y nos parece una tonta y de repente decimos como, puta, qué brillante lo que acaba de decir y te lo llevas a tu casa diciendo como, puta, no, que no se me olvide esto que dijo. Y entonces como que, pues sí, creces un montón. Em, no era algo que nos preocupara el tono. Yo creo que había muchas cosas ya, como dicen, de que conocíamos a nuestros personajes, en los que ya veíamos con mucho humor lo que queríamos hablar. A mí en particular, toda sexualización de la mujer sobre sí misma me causa gracia. O sea, me da risa. O sea, siempre que veo a una chica haciendo como ay, en una cosa. A mí me da risa, o sea, hay una parte en la que digo, ¿cómo pudo? O sea, ¿me entiendes? Claro, ¿Cómo claro. así? Y eso es un humor que yo tengo sobre eso, porque a mí en lo personal, lo sensual y lo sexual me parece íntimo. Es algo que a mí me gusta explorar con mi pareja o las parejas que he tenido y me gusta que se quede ahí. Mm. Luego lo tengo que explorar en mi trabajo. Claro, claro. Y siempre hay algo de humor, porque está puesto en un lugar en el que no va. Para mí, para mí la energía sensual y sexual es una energía que se ha utilizado de forma muy poco consciente siempre. Y es tan poderosa que se usa en campañas de todo tipo de productos, de todo tipo de cosas, porque
mueve mucho a los seres humanos. Ujú. Y si no distinguimos, o sea, si no vemos eso desde mi punto de vista con cierto humor, con cierta distancia, te atrapa, te consume. Y es donde está la humanidad. Está consumida por el exceso y la hipersensualización y sexualización de lo que somos. Y soy partidaria de la liberación en ese sentido, de que vivas tu vida sexual y sensual plenamente. Claro, Pero también soy partidaria de la intimidad. claro. Y, o sea, que sí, porque ¿qué significa estar liberada, ¿no? Sexualmente, que creo que es una preguntota. Completamente, y más o sea, más en estos tiempos. O sea, siento que hay esta connotación de que estar liberada sensual y sexualmente es hacia afuera. Claro, claro, claro. Y Y no no más entiendo, como no entiendo por qué. O sea, realmente no entiendo por qué. por el mercado y el capitalismo. Así es. Ay, Cassandra, pues qué placer, o sea, qué ganas de quedarse contigo hablando. Y me da una idea, esta plática me da una idea de las pláticas tan ricas que seguramente tuvieron ustedes para hacer Sí. o sea, es que sí creo que la liberación es resultar no nada más de un proceso creativo, ¿no? De una serie de, bueno, hay que sentarnos a hacer eso, sino también creo que es resultado de ustedes, o sea, como grupo de Sí. mujeres, o sea, no sé si estás de acuerdo con eso, o sea, placer No, que han tenido. te digo que completamente, o sea, como que creo que es algo que surgió porque hicimos antes una película, porque nuestras pláticas y nuestras conversaciones, y que era necesario la energía de cada una de las que estábamos presentes para hacer este proyecto realidad. Después de esa noche yo no puedo dejar de tener imágenes y... Tu ropa está llena de sangre, ¿ya te diste cuenta? Sí, bueno, trabajo en la nota roja. Ya te diste cuenta.